Génesis, clase 5, audio 3. Muy bien, llegamos al capítulo 23 de Génesis y vamos a ver lo que nos narra aquí la palabra de Dios tocante a la muerte de Sara. Así que leemos, dice así. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: Extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, y le dijeron: Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos, diciendo: Si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tienen al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: Antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het. Muy bien, y aquí tenemos entonces la muerte de Sara, nos relata la Biblia, 127 años, o sea, desde que ya pasaron 62 años desde que vivían en la tierra prometida. Y entonces Abraham va a hacer algo que hasta ahora nunca le había preocupado, que es buscar un pedazo de tierra donde tener un lugar para sepultura para su esposa. Hasta ahora esa nunca había sido una preocupación. Quizás la gente que moría de su entorno, de sus siervos, se los enterraba como solían hacer normalmente los beduinos, simplemente en el campo, pero quizás Abraham ahora quería honrar a Sara y quería tener un lugar de sepultura, ¿no? Para poder visitar, para poder honrar a su esposa. Entonces él va ahí a interceder, va a hablar con los hijos de Het. Het era un pueblo que había llegado emigrando desde Asia, y va a buscar ahí si podía conseguir un lugar para sepultura. Ahora, lo primero que notamos es que cuando Abraham habla con la gente de esta región, de Hebrón, él va a decir ahí en el versículo 4, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Es interesante, ¿no? Él hacía 62 años que vivía allí y todavía él dice: soy extranjero y forastero entre vosotros, ¿no? Y todavía él no tenía un solo metro de tierra. Dios le había prometido que todo iba a ser de él, todo iba a ser de su descendencia, pero él todavía no tenía nada. O sea, él seguía viajando por la tierra en carpas, en tiendas, con su ganado, yendo en diferentes momentos de un lugar a otro lugar,
pero no era dueño de ningún pedazo de tierra. En realidad, Abraham nunca se había preocupado por comprar tierras él estaba siguiendo la voluntad de Dios. Es interesante, ¿no? La Biblia dice, donde está tu tesoro, estará tu corazón, ¿no? Y Abraham era un hombre que tenía puesta la mirada en las promesas de Dios. ¿Sabes? Allí en Hebreos, capítulo 11, versículo 10, dice de Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿no? Y vemos ahí que Abraham tenía puesta la mirada en esa ciudad celestial, en esa ciudad que tiene fundamentos. No, él no estaba haciendo tesoros en la tierra. Qué contraste con Lot, como vimos capítulos anteriores, ¿no? Él no se preocupaba por eso, él tenía su tesoro en las promesas de Dios. Quizás la gente que lo miraba decía, mirá Abraham, vos saliste de Ur, dejaste todo, te fuiste a Harán, después viniste acá y ya pasaron 60 años y estás como viniste. No, fue un fracaso tu viaje. O sea, te hubieras quedado en Ur, tendrías más cosas que las que... Acá no tenés nada, no tenés ni dónde enterrar a tu esposa. La verdad es que la Biblia dice que de qué sirve si el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿no? Que el tesoro de Abraham estaba puesto en las promesas de Dios, ¿no? Eso es algo que notamos aquí. Pero lo segundo que notamos es que dice ahí que la gente de Et les contesta, versículo 6, y dice, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Ellos dicen, eres un príncipe de Dios entre nosotros. ¿Sabes? El testimonio, no solo el tesoro de Abraham, sino su testimonio era impactante. Ya vimos de esto antes. Vimos el testimonio que él tenía con los amorreos que vivían ahí en las tierras de Manre y de sus hermanos. Cómo ellos le seguían y lo respetaban. Después vimos también su testimonio ahí con la gente de Gerar y con Abimelech, ¿no? Que vino a hacer pacto con él. O sea, el testimonio de Abraham era impactante, todos lo respetaban. Melquisedec ahí lo bendijo, ¿no? Y acá lo vemos nuevamente, eres un príncipe de Dios entre nosotros, ¿no? Un hombre de Dios que causaba impacto, no por, como vimos antes, no por querer parecerse al mundo, sino precisamente por ser un varón de Dios en medio del mundo. ¿No? Pero la verdad es que Abraham no quería sepultar a Sara en una tumba ajena, él quería tener un propio terreno, entonces va a interceder, va a pedir ahí que llamen a Efrón, que tenía un lugar ahí en un extremo de su heredad, una cueva, y bueno, van a buscar a Efrón, ahí vemos la historia. La verdad que Efrón también le quería regalar el lugar, le dice, no, te lo doy, no necesitas pagarme, pero Abraham va a decir no, él va a insistir, va a rogar que por favor le cobren el precio, él lo quería pagar, ¿no? Abraham era muy cuidadoso, él era transparente en su manejo con la gente, no estaba buscando sacar ventaja allí, la verdad es que él quería, para él era más importante su testimonio que el dinero o que los bienes materiales. Yo lo había demostrado con el rey de Sodoma, ¿no? Era más importante su testimonio que el dinero. Lamentablemente no fue así con Lot, como vimos en su historia. Y qué importante es esto, ¿no? Un hombre que tenía su tesoro en los cielos, un hombre que tenía un testimonio que impactaba, un hombre que era transparente en sus relaciones comerciales y en sus manejos comerciales con la gente del mundo. Ese era Abraham. Él ahí ¿no? Algunos dicen que en realidad toda esta conversación con Efrón, donde primero le ofrece regalarle el lugar, después cuando le insiste a Abraham dice, bueno, pero esto vale 400 ciclos, que no es nada, y Abraham le paga esos 400 ciclos. Dicen, bueno, en realidad esto era una forma elegante del regateo oriental, típico de aquella época y también de esta época,
¿no? Donde uno empieza ahí con una forma y se va llegando a un precio. Quizás, la verdad es que aparentemente fue sincero este Efrón al ofrecerle la propiedad como un regalo. Algunos dicen, no, se lo ofreció, pero era mal visto si lo hubiera aceptado. Bueno, tal vez. La cuestión es que si el regateo comenzaba con los 400 ciclos de plata para después ir bajando, como es típico, la verdad es que Abraham no bajó nada. Él dijo, perfecto, el primer precio es el que vale, listo, lo pago. ¿No? Por eso decimos, Abraham era transparente, era más importante su testimonio, como vimos, que el dinero que podía ahorrarse o que podía ganar. Además es interesante también un detalle más, que ahí dice que él pesó los 400 ciclos de plata. Varias veces hemos dicho a lo largo de este estudio que Génesis es un libro histórico. Estos acontecimientos que se están narrando acá pasaron cerca de, no sé, entre 1800 y 1900 años antes de Cristo. Y en esa época, aparentemente, en ese lugar, todavía no había monedas acuñadas. Y ahí cuando habla de los 400 ciclos dice que pesó la plata Abraham. Quizás de joyas, de cosas de plata, él pesó esa medida de peso para pagar. ¿No? Y eso también nos muestra cómo es fiel al contexto histórico. No hay acá anacronismo, como si esto se hubiera escrito, no sé, 1000 años después, y entonces las personas que lo escribieron no sabían esas cosas y hubieran puesto que usaron tal moneda o tal otra, y hubiera sido un anacronismo, ¿no? Algo que evidentemente no podía ser. Pero acá vemos cómo la palabra inspirada de Dios, ¿no?, pone cada cosa en su contexto histórico de una manera correcta. Entonces, bueno, así es como Abraham adquiere este lugar de sepultura, ¿no? Un lugar de sepultura donde luego iban a ser enterrados también Abraham mismo, Jacob, José inclusive iba a pedir que se lo lleven ahí después de morir, ¿no? Y un lugar que iba a quedar como un testimonio, ¿no?, donde los patriarcas vivieron y también murieron.